Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmaciones para concurrir a la sesión del día de hoy del abogado de la madre del conscripto, señor Francisco Vargas, que en paz descanse, Franco Vargas, señor Sebastián Andrade, de la madre del conscripto, señor Ronnie Vargas, y del conscripto, señor Christopher Pacarati. Correo electrónico de la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, porque se excusó de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos inexcusables en este mismo horario. Solicita concurrir a una próxima sesión. Tienen toda la intención de concurrir desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Colega Oyarzo. Los oficios que solicitamos la semana pasada del Ejército llegaron, presidente. Secretario. Presidente, ha transcurrido solamente una semana, lo mandamos y aún no hay respuesta. Solamente, presidente, porque estos oficios, por lo menos los que yo solicité, son del 29 de abril, que fueron solicitados en la Comisión de Defensa al Ejército y que lo reforzamos la semana pasada porque no había respuesta. Entonces, no es que haya pasado una semana, estos oficios fueron solicitados por en la Comisión de Defensa, por mi persona el 29 de abril, y el día de la semana pasada, el lunes anterior, lo solicitamos por esta comisión. Secretario, ¿podemos insistir vía correo electrónico o por oficio de que respondan estos oficios que son si bien son de otra comisión, pero que nos ayudan y nos aportan? Respecto a nuestros oficios, no hay problema en solicitar si pueden contestar con premura. No hay ningún problema, presidente. Si usted lo acuerda. ¿Acordamos solicitar eso, colegas? ¿Alguien que esté en contra? No. ¿Se acuerda entonces insistir en los oficios? ¿Qué cosa? 29 de abril. En defensa fue el 29 de abril, el lunes 29 de abril, y después el lunes pasado lo pedimos nuevamente. Ok. Estamos entonces. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? ¿No? Ok, vamos a comenzar entonces con esta comisión especial investigadora que investiga esta marcha fatal que se dio en la localidad de Putre. La sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes personas. Yo voy a decir los nombres y luego le voy a dar la palabra. El abogado de la madre del conscripto, señor Franco Vargas, señor Sebastián Andrade. Vamos a escuchar también a la madre del conscripto, señor Franco Vargas, señora Romy Vargas. Y también vamos a escuchar al conscripto, señor Christopher Pacarati, que está de manera online. No sé si alguien tiene problema en que eso suceda de esa forma, pero lamentablemente no podía asistir de manera presencial. Ninguna objeción. Le doy la palabra entonces al abogado de la madre del conscripto, señor Franco Vargas, que en paz descanse, señor Sebastián Andrade. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Andrade, yo soy el abogado representante de la familia de Franco Vargas, ahora representando a Romy como víctima civil en este caso. Agradezco el esfuerzo de que hayan creado esta comisión investigadora con los oficios 54 y 55 y el contexto que específicamente yo pude tomar conocimiento. Al día de hoy lo que les puedo informar, y creo que es bastante relevante, es que estamos todavía en este entramado en cuál es el tipo de justicia que va a conocer finalmente respecto de estos hechos, que no solamente se circunscriben al día 27 de abril, sino que incluso una semana antes, desde el 21 al 27, que son los hechos que ocurren en el sector o la localidad de Payoco propiamente tal.
El día de hoy, incluso en la Corte Suprema, la segunda sala debía conocer y resolver la contienda de competencia, pero esta vista de la causa, que así se denomina, se suspendió para una semana más. En particular, el abogado de Michael Fritz, que es exfuncionario también del Ejército, funcionario, no sabemos en la actualidad, solicitó la recusación de una abogada integrante. Y con ocasión de ello nos quedamos sin tribunal. Entonces nos quedamos una semana más, ¿cierto?, esperando que se resuelva la contienda de competencia. Así que, en términos de actualización, en eso estamos. Las investigaciones por la justicia militar están paralizadas. Y respecto de las gestiones que se hacen en la justicia militar, la verdad es que no tenemos mayor conocimiento del que podemos tener a través de la prensa, supongo que como el resto de los ciudadanos. Ok, tenemos entonces las palabras del abogado de la madre del conscripto. También vamos a darle las palabras nuevamente por si hay duda o consulta de parte de los diputados y diputadas. A continuación entrego la palabra a la madre de Franco Vargas, señora Romy Vargas. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Romy Vargas, madre del conscripto fallecido Franco Vargas. Bueno, escuchando la recusación que se ocurrió hoy día por parte de este funcionario, me llama tremendamente la atención porque todavía no hay personas acusadas judicialmente para que él esté tomando esa posición. O sea, se está acusando, yo creo, prácticamente así, que él tiene participación activa en lo que sucedió con mi hijo. También quiero decir que este fin de semana quedé tremendamente dañada porque yo me enteré por la prensa que la señora Buck va a hacer reconstitución de escena y exhumación de mi hijo sin acercarse a mí. Yo soy la madre de la afectada, me faltó tremendamente el respeto y aún hasta ahora no se ha acercado a decirme algo. Ni siquiera a decirme cómo van los detalles de la investigación o cómo va avanzando todo. También quiero acusar que ella está tomando declaraciones de las personas que le conviene a ese regimiento, porque no está tomando declaraciones de las personas que fueron afectadas en esta caminata que empezó el 21 al 27, donde hubo maltratos masivos. Y vengo también a desmentir lo que el general Pino planteó en la mesa la semana pasada. ¿Cómo puede decir que tuvieron asistencia médica el día viernes si hubieron niños con el niño que tuvo amputación de su mano, la muerte de mi hijo, los daños psicológicos y el otro niño que no sabemos en qué estado está? ¿Cómo puede decir a nosotros y seguir en la mentira de que aquí no ocurrió nada malo, estuvo todo perfecto? Si hubiera sido así no hubiera ocurrido esto. Y yo espero que sea un castigo ejemplar a estas personas que no saben ser instructores. Porque como dijo un diputado que él fue instructor y nunca lo pasó, claro, pudo haber sido un buen instructor, pero estos tipos no son buenos instructores, porque un buen instructor lleva a la capacidad de ver hasta qué resistencia tienen los niños, no los sobrepasa para que pierdan así la vida. Eso no corresponde y ellos tienen que pagar con cárcel todo el daño que provocaron. A mí me destruyeron en vida. Aquí estoy luchando porque lo único que me queda en mi vida es que mi hijo tenga justicia. Y por favor, yo clamo por favor justicia civil, porque aquí no me sirve la militar. Ya sabemos en el caso Antuco que no hubo una condena real. Yo necesito que mi hijo tenga justicia y los niños afectados. Aquí todavía tenemos consecuencias graves. Un niño la semana pasada se intentó suicidar. Nos enteramos de amenazas de muerte de estos tipos. No pueden quedar impunes. Por favor, les pido que esto no quede impune. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos el testimonio de Romy Vargas, madre de Franco Vargas, que en paz descanse. A continuación, vamos a hacer preguntas. Sí. Sí, solamente decir que vamos a escuchar las palabras y luego hacer las consultas a los invitados. A continuación, vamos a tener de manera online el testimonio de Christopher Pacarati,
que es un conscripto que estuvo en la marcha de ese momento, de ese día, para que nos cuente desde su punto de vista qué pasó el día de esta marcha, en qué condiciones estaban ustedes, con qué ropa fueron, quiénes le dieron las indicaciones respecto de la ropa que debían usar, quiénes dieron las indicaciones de la instrucción que tenían que ejecutar, y bueno, toda la información que podamos tener de esa marcha donde, bueno, todos sabemos cuál fue el resultado. Entonces le dejo la palabra de manera online al conscripto señor Christopher Pacarati. Tiene la palabra. Un poquito más fuerte. ¿Escucha? Sí, ahí se escucha perfecto. Ya, de mi parte, sí la pasamos mal en el tiempo que estuvimos en el servicio. No fuimos tratados como corresponde. Sí sabíamos a lo que íbamos, sí, pero no de una manera tan brutal que sucedió con mi compañero Franco y con la gran mayoría de nuestros compañeros. Eh, no nos dejaron ocupar ropa adecuada para poder hacer esa marcha. No tuvimos atención médica, no nada, ni exámenes, ni que si estábamos resfriados, no sé, nos costaba respirar o algo así por el estilo durante ese fin de semana, desde el jueves en adelante. Y pues igual es complicado el tema, igual somos varios que estamos afectados. Yo todavía estoy con tratamiento psicológico y con tratamiento médico porque todavía estoy con el tema aún aquí, no sé si me entiendo. Y pucha, no, por lo que dice supuestamente el señor Pino, está mal él está enterándose de cosas de personas que no estuvieron ahí, que es lo más probable, que le están dando la información que no es exacta, porque nosotros somos los que vivimos lo que pasábamos, lo que vimos, porque yo iba en la marcha de los primeros, fuimos los primeros en salir. La vestimenta no era adecuada como para estar en un -4, un -7 grados bajo cero en la marcha, a las 4 o 5 de la mañana, con un viento y pasaba por entre medio cerro que te caía y que te enterraba y fuga, y todo ese tema es fuerte para mí, igual me complica un poco hablarlo, pero hay que hacer justicia por Franco. Esto tiene que hacerse justicia, esto no puede quedar así en vano, ni en la justicia militar tampoco, tiene que ser todo civil, todo con nosotros, porque si no se cierra y ahí queda el caso. Ese es mi punto de vista. Bien, gracias Christopher. Bueno, doy la palabra para los señores diputados y señoras diputadas para que puedan hacer las consultas tanto a la familia de Franco Vargas como al conscripto Christopher Pacarati. Diputado Ramírez, disculpe, vamos de a poco. Diputado Ramírez, diputado Winter y diputado Yarzo. Y diputada Mix. Gracias, presidente. Primero, registrar las condolencias a la madre de Franco, Romy Vargas, presente el día de hoy. Sin duda, me imagino que es complejo porque ha pasado muy poco tiempo aún de esta situación. En realidad, tengo consultas. Voy a tratar de concentrar quizás a través de Sebastián Andrade, que nos pueda responder, si es que con el conocimiento que puede tener de la causa. Respecto de la causa en la Fiscalía Militar, la familia es parte interesada. Lo consulto a raíz de las diligencias que hemos tomado conocimiento a través de la prensa que salió durante el fin de semana, porque en uno u otro caso evidentemente se debería haber comunicado de todas formas, pero desde un punto de vista más procesal para tener esa certeza. Segundo, se ha presentado querella criminal, en este caso en la justicia civil, y si nos puede relatar, bueno, si lo puede hacer Romy, en realidad creo que sería gráfico para la comisión en general tener el detalle de cómo ella vivió la situación, en el sentido de las fechas particularmente. O se lo puede relatar al abogado, eso no hay ningún inconveniente.
pero me gustaría saber las fechas, particularmente de cómo tomó contacto en este caso con el ejército, quién llamó en este caso por parte del ejército, qué información se le entregó en primer punto. Entiendo que esta es una investigación evidentemente en curso, pero creo que son datos relevantes en consideración a la exposición que tuvimos la semana pasada precisamente del ejército. Entonces nosotros necesitamos contrarrestar también un poco esa información. Respecto de Christopher, que está vía Zoom, si es que él nos puede indicar quién era aquellos que él identificaba o ellos identificaban como que estaban al mando en definitiva de la marcha. Ya si se acuerda de los nombres, si es que sabe en este cuanto si hubo algún proceso de instrucción, si nos puedes dar un poquito más de detalle respecto a esa situación, no de la marcha, sino la parte previa respecto de cuándo llegaron al regimiento, si recibieron o no alguna instrucción, si le hablaron o no de ropa especializada que tenían que ocupar en esta marcha o no. Él haya dicho que no, pero quiero precisar eso antecedentes. Por ahora solamente esas consultas, presidente. Gracias. Gracias, diputado Ramírez. Vamos a dar las palabras, las consultas, y después damos la respuesta, ¿le parece? A Christopher. Christopher, ¿será posible que hagamos todas las preguntas y luego tú respondas, o quieres ir respondiendo de inmediato? Ir respondiendo al tiro yo creo que sería mejor Ya, más ok, conveniente. vamos respondiendo de inmediato entonces. Claro. Entonces partimos con Christopher, mejor, porque sí, partimos con Christopher Pacarati. Ya, mire, sobre el tema que dice ahí, de que sí recibimos instrucción, teníamos un capitán a cargo, un teniente, comandante, pero de algunos nada que decir de ellos, pero de otros sí hay que hablarlo, yo creo. Que se vea que no tiene que ser así como fueron. Nosotros tuvimos a cargo nuestro pelotón al capitán Fritz. Después tuvimos como teniente a el teniente Escobar, y del grupo de Franco estuvo el teniente Wolf. Sí, nosotros recibimos las instrucciones, sí, nos dieron a explicar cómo iba a ser el procedimiento, íbamos a marchar, pero en el momento de la marcha no nos dejaron ocupar el implemento. Sí nos dijeron sí van a poder ocupar esto, pero en los que hubo no fue así, pues no nos dejaron ocupar nuestra primera capa ni la segunda, el chaquetón tampoco, porque supuestamente íbamos a transpirar, pero no fue así y ocurrió todo lo que pasó en el momento. Y eso, eso no podría responder a la pregunta de él. Gracias, Christopher. Don Sebastián Andrade. Ahí está. Ya. Bueno, la primera pregunta es respecto de la Fiscalía Militar, si es que somos parte interesada, ¿cierto? Bueno, primero indicar y recalcar que en la justicia militar no podemos tener interés, puesto que estamos frente a un caso en que hablamos de una víctima. Esa es nuestra postura, no solamente jurídica, sino que también moral y de principio. Y por lo tanto, en las diligencias que se han hecho, la verdad es que con la Fiscalía que hemos tenido acercamiento y con la que efectivamente hicimos varias diligencias antes que esto se detuviera, era con la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y las diligencias que estaban en marcha en ese sentido. Esto va enlazado con la segunda respuesta, que efectivamente nosotros presentamos una querella por apremio de ilegítimos con resultado de muerte. Esa se presentó allá en Arica, bajo el mismo RUC de investigación que de oficio, ¿cierto?, abrió el fiscal regional allá en Arica, y que había avanzado bastante. O sea, llegamos incluso a la audiencia de inhibitoria de competencia, se hicieron diligencias, se tomó declaración a la víctima, se tomó la declaración a varios conscriptos, y estaba incluso en camino la exhumación.
con la debida autorización y con el consentimiento, ¿cierto? Por supuesto, de Romy en este caso, porque también era una exhumación con las garantías de que iba a ser un equipo especializado y además con un veedor experto internacional para dar mayores garantías respecto a este protocolo de Minnesota que fue el que realmente no se hizo al momento de la muerte de Franco. Eso en cuanto a las acciones desde el punto de vista penal. Luego, respecto a la tercera pregunta que la va a responder Romy, solamente voy a pedir que pueda relatar el cronograma. Quizás no el detalle de los hechos, pero sí el cronograma de cómo fueron pasando para no revictimizar. Romy Vargas. Ya, yo recibí una llamada el día 27 a las 7 de la mañana solamente para decirme que en una rutina diaria Franco lamentablemente había fallecido. Luego tuve una conversación cuando llegué a Arica a las 7 de la tarde con el Sebastián Silva y eso fue el único acercamiento formal y que se ha dirigido el Ejército de Chile de frente. Luego de eso nunca más, solo por cartas. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Winter. O... Muchas gracias, presidente. Yo sé que, presidente, usted lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pero siento una necesidad de repetirle a nuestros invitados que no están familiarizados con esto, que ellos están en calidad de invitados. Es decir, pueden no responder una pregunta, no están en un procedimiento judicial ni nada parecido. Esta comisión tiene otras características. Y además también pueden decir lo que estimen conveniente sin que eso pueda tener ninguna represalia de ningún tipo, ¿ya? Porque este no es el juicio penal en ningún caso, es de otra naturaleza la situación. Por lo tanto, si alguna pregunta es revictimizante o impertinente, ustedes pueden libremente elegir no responderla, ¿ya? Sí, al señor Pacarati, yo quisiera preguntarle que si nos puede especificar más el tema de las vestimentas. Dio a entender en su alocución anterior que habían unas vestimentas adecuadas que estaban disponibles, pero que hubo una prohibición de que éstas fueran utilizadas. Entonces yo le quiero preguntar si puede ser más... Nosotros después veremos en otras sesiones si es que esto es normal o no es normal y si es parte del entrenamiento, porque yo puedo entender que usar una u otra ropa sea parte de un entrenamiento, pero antes de eso necesito saber con qué ropas sí andaban y cuáles eran las ropas que no les permitieron utilizar. En segundo lugar, me gustaría si él nos podría describir, yo sé que es muy difícil, pero si era una situación de mucho frío o de un frío relativamente normal. Yo he estado en la comuna de Putre en distintas estaciones del año y en ambas hacía frío, pero quisiera que él sí pudiera hacerse cargo de eso. El tema de la respiración, él indicó que les costaba respirar. Entonces, le quiero preguntar, en caso de que él quiera responder, porque, insisto, en caso de que él quiera responder, si es que esto es desde el principio, si es que él piensa, sin ser un experto, pero si es que él piensa que esto tiene que ver con la altura en la que se encontraban, porque efectivamente esto está a una altura en que a cualquier persona le costaría respirar. Además, él dijo algo, íbamos a cargo, nombró a unas personas y dijo, de ellos no hay nada que decir. Y luego agregó, y además, a un capitán y a un teniente que mencionó. Si me podría explicar por qué hizo la distinción entre de quienes no había nada que decir y de quienes dio a entender que sí había algo que decir. Sí, solamente reafirmar lo que dice el diputado Winter. Están en calidad de invitados acá, pueden o no responder las preguntas que se realizan. Si son preguntas muy dolorosas o son preguntas que revictimizan, sin lugar a dudas, están en todo su derecho a no responder. Christopher Pacarati. Sí. Ya, a ver, de acuerdo al tema de la ropa, nosotros sí
nos informaron que teníamos, ese día de la marcha, marchamos con tenía combate, que era solamente la tipo camisa y la polera y unos pantalones. Y eso era lo único de marcha que pudimos. Con eso marchamos a esa hora de la mañana, a las 4 de la mañana, de ahí en adelante. Y el grupo nosotros salió a esa hora, porque como a las 4 o 5, mi grupo y el grupo de Franco. Y el tema por el frío así era bastante, sobre todo a la altura, porque ni siquiera era una altura de 4.200 que dijeron, porque Pacoyo eran como los 5.000 yo creo. Viendo si usted se dirige bien al mapa o ve bien el mapa, la altura sale ahí que son redondeando los 5.000. Obviamente con el frío y el viento que corre y todo, la respiración no nos dejaba respirar bien marchando y con peso, porque íbamos con peso, porque con una mochila que pesaba unos 15 kilos, yo creo, más el fusil y todo eso. Y sobre los nombres que di, sí hubieron tenientes y capitanes que nada que decir de ellos en el sentido de que sí fueron buenas personas, sí, obviamente nos retaban por cosas por el tema de instrucción, por enseñarnos, pero hay otros que se les pasaba la mano. Eh, pues, no sé si dan nombres, pero sí hay gente que se le fue la mano, se le fue demasiado la mano con el tema del trato hacia nosotros. Fueron personas que yo creo que la mayoría de mis compañeros nos marcaron y estamos con eso en mente siempre, en el mente eh, lo que pasó esa vez en la marcha. Eso sería. Sobre el punto, Christopher, solo si se puede responder, ¿a qué se refiere con que se le pasó la mano? ¿Qué cosa? Con los tratos, con los tratos hacia nosotros, la forma en que nos decían las cosas o el trato físico que nos hacían por el tema de golpearnos, eh, tirarnos al suelo, si nos mojábamos en el frío. Obviamente el agua como que te quemaba en vez de a la piel y es fuerte eso porque es doloroso igual el trato que alguien en vez de enseñarte con una voz bruta, te enseña golpes. No son formas de aprender, no son cosas fáciles de aprender así. Gracias, Christopher. Diputado Yarzo tiene la palabra. Sobre el punto y... Sí, sobre el punto y tiene la palabra también para hacer preguntas. Perfecto. Sobre el punto, el señor Christopher nos podría dar los nombres de las personas. Yo creo que es un dato súper importante para la investigación. Yo creo que es un dato importante para saber los responsables. En los oficios que se han pedido nombres y no nos han contestado. Yo creo que, bueno, está en el invitado si es que quiere responder o no, pero está en él. O sea, si quiere, claro, si quieres poner eso. Christopher tiene la palabra. Ya, ok. No, ok. Continuamos. Perfecto, continuamos. Mire, yo quiero hacer una pregunta y que lo tome cualquiera de las tres personas que está invitada. La semana pasada vino el ejército a exponer, pero el ejército mantuvo la versión que tiene varias contradicciones, incluso con el tema del Cefán, que salió el encargado del Cefán de Putre contradiciendo al ejército, pero ellos lo mantuvieron en lo que presentaron la semana pasada. Entonces mi pregunta va relacionada a ustedes que escucharon al ejército de Chile. ¿Hay discrepancias con las versiones que tienen? Y me gustaría saber si es que Christopher nos puede apoyar, si es que hay versiones porque, por ejemplo, el mismo tema de la vestimenta, ellos decían que tenían la vestimenta, pero no fueron ellos, y que cada uno podía elegir, cosa que yo creo que de verdad me parece un poquito insólito para el ejército de Chile, porque sabemos que aquí hay voz de mando. Entonces, si es que en las versiones que entregó el general Pino la semana pasada hay discrepancia con las versiones de los mismos conscriptos, de los mismos padres, yo
Creo que sí, pero me gustaría saber de ustedes que ustedes son las personas. Por favor, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Yarzo. Responde entonces Sebastián Andrade, abogado de la familia de Franco Vargas. Romy Vargas, perdón. Bueno, nosotros ese día que estuvimos invitados, estábamos consultándole a los niños in situ si lo que decía este general era real. Y un niño me mandó un mensaje, quiero leerlo. Hola, soy un conscripto de Putre, estoy hablando del celular de mi madre. Esto es mentira de las camas, jamás dormimos en cama en esa campaña. Dormimos en sacos de dormir en el sol helado, pasamos frío. Muchos nos dormimos por ese frío que clavan los huesos. Yo 1000 veces pedí médico y jamás me llevaron, hasta que se me reventaron mis ampollas de mis manos y ahí recién me llevaron. Esto se lo cuento porque mienten y siento que por Franco y los que estamos mal psicológicamente, yo estoy con pastilla en la mañana y noche porque no duermo y pasaron 1000 cosas que ya muchas madres saben. Por lo que contamos, lo que vivimos, y eso me da rabia y pena, que traten de dejarnos como mentirosos. Y solo yo, es ella, yo soy, y ella, de un momento, que aquí está un poquito confuso. Dice, ella está tomando declaraciones a los que están adentro y no los que estuvimos afuera y sufrimos. Yo iría este lunes para apoyar, pero él tuvo un problema con la mamá. ¿Quiere complementar, abogado? Complemente. Quiero complementar porque, claro, esto es importante que lo leyera porque es más o menos, ese es el tenor, el contenido de los apremios que sufrieron los conscriptos allá, del 21 al 27. Ese es el punto. Pero en las contradicciones como específicas, creo que hay ciertos puntos que están claramente controvertidos y que ya fueron asentados incluso en la opinión pública, y no solo en la opinión pública, sino que también en investigaciones serias a través de la Fiscalía, y que ya no corresponde que nosotros sigamos escuchando en esta etapa mentiras, porque ya no son faltas de precisiones, como se dijo en la prensa en algún momento, ya son derechamente mentiras. El caso de si Franco llegó o no con signos vitales al CEFAM de Putre fue desmentido hace bastante tiempo. Salió el director del CEFAM a decirlo. La Fiscalía pidió la ficha clínica, el dato de atención de urgencia. Tenemos constancia clara y específica de la investigación de que no llegó con señales vitales. Entonces ya no tiene ningún sentido que esto se trate de convertir en algo que todavía se puede creer o no creer. No, hay constancia clara y específica de que llega sin signos vitales. La vestimenta, acá aparece algo que es bastante, que decía el diputado, que no tiene mucho sentido dentro de la cultura y el conocimiento castrense, que pese a que yo no pertenezco a él, no lo podría creer por cultura general. La autonomía que se le puede dar, ¿cierto?, a los conscriptos para que ellos decidan qué vestimenta ocupar en una marcha. Eso no tiene sentido. El mismo tipo de instrucción militar creo que conlleva el orden, la obediencia, la dirección, y en ningún caso, ¿cierto?, vamos a creer que a jóvenes de 2 semanas que no tenían entrenamiento porque habían llegado hace 2 semanas, se les daba la debida autonomía para que ellos decidieran cómo exponerse al riesgo, porque eso era. Y el riesgo era algo que debía ser controlado y custodiado por los instructores. No es algo que sea resorte y que sea autónomo para los conscriptos, porque acá no podemos olvidar que estos conscriptos estaban bajo la tutela del Estado y bajo su custodia. Luego, en cuanto a los medicamentos y la asistencia y si había o no cierto oxígeno, todo ello también fue ya claramente, y lo voy a controvertir de nuevo, pero fue claramente establecido. Cuando avance la investigación del Ministerio Público se va a poder ver que cuando ocurre el hecho, suben a Pacoyo a tratar de nuevamente estabilizarlo. Ahí no había oxígeno, ahí no había desfibrilador. Franco no fue transportado en una ambulancia en que le fueran prestando asistencia médica. Todo eso ya se estableció. Él llega en una camioneta común y corriente y llega al CEFAM y llega sin señales de vida. Los medicamentos, la asistencia, es algo que es claramente también controvertible. Está en las mismas fichas clínicas y en los datos de atención de urgencia, incluso de los demás conscriptos que estuvieron internados, porque acá fue Franco, ¿cierto? Fueron estos 2 que estuvieron graves, pero también fueron 45 más que estuvieron en cuarentena 1 semana, en que no supimos nada respecto de lo que pasaba durante esa semana con esos chiquillos. Nadie sabía lo que pasaba. Y en las fichas clínicas, fíjense, se lo voy a decir porque es información que ya está en la Fiscalía. En las fichas clínicas dicen que todos tenían
una evolución de la enfermedad de una semana. Y estas fichas clínicas o estos datos de atención de urgencia son del 28 de abril. Cosa de sacar la cuenta. Del 21 al 28 no tuvieron supervisión médica y cuando termina esta marcha todos caen graves con influencia AH3, que me parece que es la que tuvieron como afección. Entonces, además de ser una mentira flagrante, me parece que es altamente ofensivo con las víctimas que tengamos que escuchar en esta comisión, personas que tratan todavía de establecer en la opinión pública hechos que ya tienen una verdad resuelta y que incluso el mismo general, cierto comandante en jefe Iturriaga tuvo que salir a decir que lo habían, no dijo engañado, pero dijo que tuvo información no precisa. Pero esa información no precisa fue la que hizo que justamente fueran todos relevados de los cargos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hoy día tratamos de nuevamente establecer en esta mesa, cierto, en cualquier lugar, que los hechos son como fueron el día 1? Porque ya han pasado casi 2 meses. Gracias, abogado. No sé si Christopher quiere agregar algo o si pasamos a la siguiente palabra. Sí, quería agregar algo. Como dice ahí el abogado, el tema de la cuestión médica. Ustedes, mira, si ellos siempre que uno iba al médico a hacerse un chequeo, o sea, porque nos sentíamos mal, estábamos ahogados, problemas al respirar o enfermos, uno en el día iba como 10 veces en el día porque de verdad uno se sentía mal, y ellos solamente tomaban la presión y a ellos les salía bien. Si eso les salía bien, era porque estábamos sanos, éramos compatibles para hacer lo que quisiéramos. Pero uno por dentro estaba mal, uno resfriado, nos costaba respirar, sangrábamos mucho de nariz, los dolores de cabeza eran todo el día, toda la noche. Ellos anotaban cada vez que uno iba. Yo, sin mentirle, en una semana, durante de esa semana, todos los días, habré ido unos 5, 7 veces al día, toda la semana, 7 días, un día, 7 días, así, todo el día. Y mis compañeros igual, confirmar que sí, iba muchas veces al día porque teníamos problemas a respirar, o el pecho apretado, o sangrado narices, vómitos, y demasiado malestares, cosas que ellos van solamente con esa maquinita, que si salían buenos salía bueno eso, era porque estábamos bien. Y eran 2 paracetamoles y eso sería nada más. Gracias, don Christopher. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, alguno de los invitados. Si no, continuamos con la diputada Claudia Mix, que solicitó la palabra. Gracias, presidente. Varias cosas. Todos escuchamos la semana pasada la exposición del general Pino, exposición que no envió completa a la comisión, de hecho. Estuve revisando y hay algunas de los PowerPoint que expuso que no están, y yo le pediría primero que nos hiciese llegar la presentación completa. ¿Por qué lo digo? Porque en una de esas presentaciones, de una de esas diapos, había una publicación de todos los comunicados que ellos habían sacado. Y hoy día no los tenemos. No los tenemos. Entonces a mí igual me gustaría, presidente, pedir esos comunicados para poder tener la posibilidad de revisar la evolución de las mentiras. ¿Por qué digo sí? Porque ya hemos ido dándonos cuenta que incluso lo conversábamos la semana pasada con Romy respecto a la foto del camarote. Publican con una soltura increíble una foto de un camarote con todas las ropas dobladas en bolsa, que era lo que cada uno de ellos había recibido, y bueno, fueron desmentidos por los mismos conscriptos. Pero además, presidente, según la exposición del general Pino, habían existido 4 validaciones médicas, y a mí me gustaría saber que Christopher nos pudiera decir efectivamente cuántas veces fueron revisados, no por el dolor de cabeza o el sangramiento en la marcha, sino que previamente a la marcha. En la presentación se habla del 20 de abril, del 26 de abril, hasta ahí todavía no salían a la marcha, que era la preparatoria de médica y dental según el general Pino. Después el día 28 la evolución y el día 29 cuando ya Benjamín y Ángel estaban muy mal. Así que preguntarle efectivamente cuántas validaciones médicas
¿Cuántas revisiones médicas tuvieron antes de la marcha los conscriptos? Otra cosa, presidente, preguntarle a Christopher respecto a la firma de la entrega de personal que los obligaron a firmar, que se conoció en esta comisión la semana pasada, que era un acta de entrega donde ustedes decían cada uno que no habían recibido premio, que se iban porque tenían salud incompatible, de que no tenían ninguna queja respecto al trato que habían recibido, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa solicitud o esa entrega del documento a él y a sus compañeros de brigada cuando les hicieron firmar ese documento? ¿Como obligados lo tienen que hacer? ¿Cómo fue esa situación particular? Y además me estaba recordando que cuando el general Pino expuso, presidente, había un camioncito que era el que iba delante de la marcha y que se supone que tenía todas las chaquetas de los conscriptos. ¿Cuántas veces ustedes pidieron que les entregaran esas chaquetas que iban en ese camión y que se las negaron? Porque iban ahí, según lo que nos dijo el general, esas chaquetas iban delante de la marcha con todas las chaquetas de los muchachos ahí. Eso por ahora, presidente. Gracias, diputada Mix. Don Christopher Pacarati tiene la palabra. Sobre el tema de los chequeos médicos, de la revisión que se supone que tienen que, por lo que dice usted, fueron como 5 o 6. Eso es mentira, fueron como 2 veces que no hicieron un chequeo médico en el cuerpo entero, vernos bien. Como chequearnos obviamente bien, fueron como 2 veces, que fue al principio y como a la mitad del mes, que fueron 2 veces, no tantas veces. De ahí para adelante teníamos que velar por nosotros nomás, pues. Cuidar entre nosotros, tratar de evitar de no enfermarnos o tener algún problema físico. El tema de los papeles, tuvimos, sí, yo encuentro de mi parte, y yo creo que hablando por mis compañeros, igual tuvimos presión por firmar esos papeles. Si los papeles dicen que no íbamos porque si éramos compatibles o cosas así, por lo que dicen ellos, no. Eso es mentira. Habían 2, estaba un comandante y un capitán que estaban ahí, pero siempre cuando nos firmaban tienen que firmar esto, pueden leerlo, sí, obviamente nos dijeron que lo podíamos leer, pero si no nos firmábamos, nosotros no sabíamos si estábamos bajo presión, con esas miradas intensas que obviamente uno, el ejército, lamentablemente el ejército, uno a veces acata lo que tiene que hacer el mayor, lo que dice el mayor. Gracias, Christopher. Colega Mix. Muchas gracias, presidente. No, sí quería ver si el abogado tiene en su poder esos comunicados que fueron publicados, que no se alcanzaban a leer porque eran muy chiquititos, pero no los compartieron con la comisión en la sesión pasada. Entonces me dijeron que ustedes ya los tienen en su poder, los comunicados oficiales del ejército. Fueron como 7 comunicados donde están evidentemente la información que le llegaba al general Iturriaga. Entonces yo quería saber si los tenían en su poder y cuáles eran las incongruencias que encontraban en esos comunicados. Sí, justamente ahora, mientras hablamos, porque me acordé de eso, lo estaba buscando, porque me acuerdo que salieron el día 28, 30, 31, 2 de mayo, fueron varios así oficiales, en donde se vieron esto, e incluso en esa época yo ayudé a una periodista del diario El País a hacer justamente un orden cronológico de las incoherencias comunicacionales del ejército. Entonces, si me da un poco de tiempo, yo creo que lo voy a encontrar, porque tenemos ese orden de cuáles fueron los comunicados, y de lo que sí puedo recordar es justamente esto de si llegó o no con signos vitales, el tema de la vestimenta, justamente también el tema de la temperatura, que también se buscó controvertir en algún momento a través de los comunicados oficiales. Pero como le digo, yo le pediría un momento para poder buscar ese cronograma, porque sé que lo tenemos. Yo me acuerdo que hizo ese trabajo una periodista porque le llamó la atención. Y los otros están publicados creo que en la cuenta oficial del ejército. Entonces voy a buscar a ver si los encuentro. Tengo de todas maneras el acta, no sé si ustedes lo tienen a la vista, pero esta acta de entrega que le hacían firmar a los muchachos, ¿la tienen? Claro, perfecto. Sí, la tenemos.
Antes, sí, diputado Ramírez, antes del diputado Moreira, y vamos a tomar un acuerdo antes. Muy breve, sí. Lo que pasa es que efectivamente, como dice la diputada Mix, la presentación que se nos hizo llegar al WhatsApp evidentemente está incompleta, faltan diapositivas, pero además al finalizar la sesión la semana pasada yo también había pedido al Ejército que enviara los antecedentes que habían expuesto, entre ellos los comunicados, o sea, la presentación y los documentos que efectivamente construían esa presentación. Entonces creo que sería bueno reiterar ese punto. Comisión, antes de continuar, voy a solicitar el acuerdo para pedir, ¿es sobre el mismo punto, sobre la presentación o sobre otra cosa? Sí, presidente, lo que pasa es que la colega diputada, por su intermedio, hizo la consulta del camión que iba adelante el conscripto no contestó o no quiso contestar. No sé cuál fue ahí el... Vamos a consultarle nuevamente, porque insistimos que acá se pueden o no responder las preguntas. Sí, por eso. Vamos a consultar a Christopher si es que estaba el camión, efectivamente iba un camión con ellos con la ropa. Sí, dice que no. Y si es que ustedes podían ocupar esa ropa en cualquier momento de la marcha. Sí había un camión. Ese camión se cargó cuando estábamos con nuestra vestimenta y nos hicieron sacarnos la ropa. Y de ahí en adelante yo escuché a mis compañeros y obviamente yo igual pedía mi chaquetón porque hacía demasiado frío. No nos dejaban parar porque se nos íbamos a atrasar y que la marcha iba a ser así como íbamos vestidos. Y obviamente nuestros chaquetones y esas cosas fueron bueno, que lo único que nos dejaron ponernos fue la polera y la camisa, el chaquetón también, pero el chaquetón nos formamos afuera y nos hicieron quitarnos el chaquetón y dejarlo arriba del camión. Y de ahí en adelante nos vimos nuestro chaquetón hasta que llegamos abajo y llegamos abajo casi al mediodía y ahí recién nos pegaron nuestro chaquetón, pero ya no servía de nada, ya había pasado todo. Gracias, Christopher. Vamos a tomar un acuerdo para solicitar la presentación en PowerPoint completa que expusieron la semana pasada el jefe de Estado Mayor y el Ejército. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que solicitó el diputado Ramírez respecto de los antecedentes oficiales que acompañan esta presentación. Vamos a tomar el acuerdo. Particularmente. Ok, vamos a ir. Primer acuerdo, solicitar la presentación completa, que no se nos envió de manera completa, de manera de tener esos antecedentes. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Entonces. ¿Cuatro que estén de acuerdo, presidente? Ya, entonces. Se acuerda. El segundo acuerdo es para solicitar los antecedentes oficiales que respaldan la versión del Ejército y en particular la presentación que nos mostraron ese día, especialmente, y eso hay que ponerlo con negrita, con mayúscula, especialmente los comunicados que entregaron, los decretos que nos mostraron en esa presentación, entre otros documentos que es muy importante tener, resoluciones y decretos, que es muy importante tenerlo como antecedente, entre otros. Tomamos el acuerdo de esta solicitud. ¿Están de acuerdo? Sí. Acordado. Ofrezco la palabra al diputado Moreira. Gracias, presidente. Bueno, esto es una situación bastante difícil, me imagino, para la familia. Ellos enviaron a su hijo a hacer el servicio militar y él iba con mucha gana, con mucho entusiasmo, y se lo entregan muerto. Y esto no es primera vez, ya tuvimos el caso de Altuco, en que murieron aproximadamente 45 jóvenes. Y las dos cosas se cometen en principio por el descriterio de la autoridad, en los dos casos. También se repite el asunto del equipamiento de vestimenta.
En ese sentido, quiero preguntarle a Christopher, ¿por qué no los dejaron utilizar esa ropa? ¿Por qué? ¿Qué saben ellos de que si la ropa la tenían, la traían, por qué no la pudieron usar? Yo creo que eso también es muy importante, porque llevaban el equipamiento, pero no lo usaron. ¿Cuál es el por qué? ¿Creen ellos o les dijeron el por qué, que había de cierto en eso? Lo otro, preguntarle también a Christopher o al abogado, ¿era normal este tipo de instrucción en altura? ¿Lo hacían a menudo? Y lo otro que le quiero preguntar al abogado, primero, ¿cuál es su opinión del hecho de que la ministra nombrada haya salido de vacaciones, por lo que tengo entendido? Y si el reemplazo hizo algo, ¿ya? También al abogado preguntarle qué opina, por qué tanta demora en decidir qué justicia ve este caso, si la ve la civil y la militar. Yo espero que se vea en la civil. ¿Y por qué? Porque en Antuco murieron 45 soldados y al comandante responsable descriteriado creo que se les dieron 4 años y creo que salió antes. Es un chiste. Obviamente que en la justicia militar, como ha pasado siempre, cuando se trata de oficiales, las penas son bajas porque los protegen. Y tiene toda la razón la mamá de Franco de no confiar en la justicia militar. Y me llama mucho la atención y lo encuentro muy lamentable que el ejército no haya tenido un acercamiento con la familia. Eso es gravísimo. Eso. Y lo otro, ¿qué presiones ha tenido la familia en este caso? Y si pueden dar los nombres, no sé, yo creo que eso lo tiene que, todo ese tipo de preguntas las tiene que contestar, si quiere, el abogado. Desgraciadamente, de Antuco no se aprendió nada. Yo no sé cuáles son los protocolos que están usando después de Antuco y esperamos que la justicia haga justicia para poder dejar tranquila a su familia, porque ellos demandan eso. Le insisto, señora Noemí, nuestro pésame de todos nosotros. Tenga mucha fuerza y mucha fe en Dios. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Moreira. Bueno, hay hartas preguntas que se hicieron. Vamos a partir con Christopher Paccarati. Si es que nos puede responder primero y luego le damos la palabra al abogado de la familia de Franco Vargas. Por el tema de por qué no nos dejaron ocupar la ropa, es porque ellos creían que nosotros estábamos como aptos para marchar sin la ropa adecuada que teníamos que haber marchado. Que si marchábamos íbamos a sentir calor, íbamos a transpirar. Como dice el dicho, caminando no hace frío. Para eso era yo no ocupar la vestimenta adecuada para poder marchar. Siendo que no fue así, que el frío era el triple de lo que podía hacer en cualquier otro lado, y sobre todo en altura. Y por el tema de los tratos, sí pasaba a menudo pasaban los tratos hacia nuestros compañeros, los tratos malos, físicos y psicológicos. Gracias. El colega consulta si es que esta instrucción con estas características se realizó antes o se realizaban constantemente este tipo de instrucciones. ¿Hay en ese horario, con ese frío, con esa cantidad de ropa?
Sí, sí, con esa cantidad de ropa, la gran parte de veces las instrucciones eran así, con esos tratos. Eh, volvemos, puedo volver a consultar, pero no sé si el abogado quiere darnos más antecedentes. Sí, quiero precisar porque creo que sé a dónde va el objeto de la pregunta. Si es que antes de este cierto grupo era común que lo hicieran en otras generaciones, a eso va, ¿cierto? Eso yo por ejemplo, yo lo desconozco. Yo he escuchado de un par de personas que al parecer sí, pero no tengo la certeza absoluta y yo creo que probablemente los conscriptos que llevaban 2 semanas recién tienen 18, 19 años, ningún acercamiento al mundo militar. Lo que sí sabemos, porque una declaración que dio el mismo general Pino en la prensa los días iniciales, es que le preguntaron si estos ejercicios eran comunes en altura y si se les hacía exámenes respiratorios. Y ellos dijeron, él dijo claramente que no tenían protocolos para exámenes respiratorios, sino que solamente desde el punto de vista de los trabajadores. O sea, desde el punto de vista funcional laboral, a ellos se les hacían exámenes respiratorios, pero a los conscriptos no existían protocolos. Entonces eso a mí me permite presumir que efectivamente sí hacían esto de años atrás, pero que nunca han implementado un protocolo para eso. Eso lo dijo precisamente en la prensa. Gracias, abogado. No sé si queda claro el punto, diputado Moreira. Okay. Faltan otras preguntas. Sí, para el abogado del diputado Moreira. Bueno, respecto de este general que termina condenado en el caso, ¿cierto? Antuco, hay que agregar que además luego termina recontratado por el ejército dando charlas. Entonces no es solamente una cosa insólita la pena que recibe por un cuasi delito de homicidio juzgado en justicia militar, sino que además resulta recontratado. O sea, el perjuicio desde el punto de vista de la carrera funcional o de la aptitud de tener una persona ligada al ejército, ese es el tipo de riesgo que corremos de la justicia militar. Luego la pregunta era respecto a las vacaciones de la ministra en visita extraordinaria. Sí. Bueno, me parece... Sí, a través del presidente, por favor. Señor presidente, sí, respondo la pregunta por su intermedio. Me parece bien impresentable porque efectivamente ella se fue un mes de vacaciones. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a vacaciones, es un derecho laboral mínimo. Sin embargo, en ese mes en que al parecer hubo un reemplazo del que nosotros ni siquiera sabemos quién es, no supimos de que existiera ningún tipo de diligencia, ni ningún tipo de movimiento, ni menos ningún tipo de acercamiento con la familia. Si bien no somos parte, tampoco tuvimos conocimiento, ni siquiera a través de la prensa, de que algo se estuviera haciendo a través de la Fiscalía Militar. Lo único que sabemos que hizo la Fiscalía Militar en ese tiempo fue presentar una orden de no innovar para que se detuviera toda investigación a través de la justicia civil. Y luego, cuando llega la ministra Buch, comienza nuevamente a hacer diligencia. O sea, pareciera que la orden de no innovar fue funcional para que solamente la justicia del Ministerio Público no pudiera avanzar, mientras la ministra pareciera que llegara de vacaciones. Esa es la impresión que a mí me queda porque me está preguntando acerca de qué me parece a mí. Diputado Moreira, sobre el punto. Y la última pregunta era las presiones. ¿Qué tipo de presiones? Y si es que quieren contestar esta pregunta, no es obligación. Nosotros no los vamos a presionar en esto. Esto no es un tribunal. Señor presidente, por su intermedio. Sobre esta última pregunta preferiría no, sobre todo para no contaminar ciertos otros aspectos de la investigación que corren por otro carril. Sí. Bien, muchas gracias, abogado. Tiene la palabra el diputado Winter. Presidente, por su intermedio quisiera volver a hacerle algunas preguntas al señor Pacarati y, aunque pueda sonar majadero, quiero volver a insistirle al señor Pacarati que él no está bajo examen y que por lo tanto, si le parece impertinente cualquier cosa que yo pregunte, simplemente no lo responde, porque es tu decisión. Ni siquiera tiene que decir no voy a responder, basta que no responda, ¿no? Él utilizó algunas expresiones que a mí me gustaría indagar bien a qué se refiere. Cuando habló de los malos tratos de algunos funcionarios del ejército, habló de que habían algunos
que constituían malos tratos en la forma en que pedían las cosas, pero también dijo y golpearnos. Yo quisiera saber a qué se refiere con golpearnos, si es mucho, poco, a algunos, a todos, recurrentemente, qué tipo de golpe, y relacionado a esto, si es que él vincula estos golpes con las trágicas consecuencias de lo que estamos hablando hoy día, o si son dos conversaciones que son distintas y que no tienen nada que ver, ¿ya? O sea, las trágicas consecuencias de las que estamos hablando hoy día son una cosa y los golpes otra, o si él cree que hay un vínculo, una relación entre las dos cosas. Lo segundo que le quisiera preguntar, insistiendo si es que quiere responder nomás, si es que él en esta marcha iba en el mismo grupo con Franco Vargas, o si en realidad iba más adelante, más atrás, por lo tanto, si pudo, claro, él dijo que iba primero, pero yo no sé dónde iba el conflicto Vargas. Por lo tanto, si es que estuvo con él durante la marcha, si es que vio, etcétera. Lo tercero, habló de sangre de narices. Dijo, nos sangraba la nariz. Quisiera preguntarle si pudiera decirnos si a todos les sangraba la nariz, a algunos, a pocos, un poquito a uno, mucho a todos, o de cuánto estamos hablando para saber. Y lo último, presidente, quisiera aprovechar que tengo la palabra para proponer que invitemos a algún médico especialista en enfermedades respiratorias que no esté vinculado de ningún modo a este caso. Gracias, diputado. Tiene la palabra Christopher Pacarati. Los golpes no son golpes normales, no son cosas normales, tratos normales que se le puede hacer a una persona. Cosa de ya un zamarreo, sí, pero de que cuando estemos, no sé, en descanso, durmiendo, que nos pateen la cabeza con los cascos, independiente tengamos un casco, los cascos no son de algodón, no, sino que si te golpean la cabeza, nos dañaba, obviamente, si nos pegaban, en el sentido de que si un compañero era más débil, se caía, lo recogían y lo amarreaban y lo volvían a tirar al suelo. Y esos no son tratos como para una persona, como le hicieron a mi compañero Franco Vargas. Que yo sí estuve como a dos personas un poco más atrás de él, yo sí escuchaba yo sí escuchaba como él pedía ayuda, que no podía más. Todos mis compañeros estábamos ahí en ese momento, no nos dejaron ayudarlo, nos dejaron que nosotros, que éramos sus compañeros, lo dejaron ayudar. Él hablaba, que él pensaba, él veía el servicio militar, lo veía de otra manera, no lo veía como lo que pasó. Yo creo que el tema de los sangrados era abundantemente, éramos todos sangramos, o amanecíamos con la nariz rota, eh, era un sangrado que uno se apunaba así, el dolor de cabeza hacía que las narices se reventaran, eran todo el día, y es complicado igual. Hay gente que no lo entiende, pero cuando uno, si fuese así, uno no estaría hablando, uno no estaría contando esto, uno estaría tranquilo, pero es algo trágico, es algo que no debe estar pasando. No tiene que pasar tampoco, si obviamente hay tratos y tratos, no tratos de llegar a los golpes y ver llorar a un soldado, porque al fin y al cabo ¿cómo se llama? Sacando del enfoque de ser un militar, po, sino que usted lo está viendo como un maltrato, porque es un maltrato. Gracias, Christopher. Diputado Winter, Sí, sobre el punto. señor Pacarati, la última pregunta. Usted dijo, nos hicieron sacarnos el chaquetón. Quisiera saber si eso fue una instrucción o alguien les dijo, miren, pueden hacerlo sin chaquetón, no hay problema, no pasa nada, una sugerencia, o si recibieron la instrucción de sacarse los chaquetones. Llamó la instrucción, pero era porque si un compañero se le olvidaba el chaquetón, todos tienen la obligación de no ocuparlo. Y obviamente había compañeros que no eran rápidos, éramos unos más rápidos, otros más lentos, pero obviamente todos tenían tiempo para hacerlo, pero ellos no nos daban el tiempo adecuado. Si ellos nos decían 5 minutos, ellos no pasaban ni el minuto, ya no ya no corrían los 5 minutos. Pues si en 5 minutos todos podíamos hacerlo, pero si no nos cortaban el tiempo de poder vestirnos bien,
adecuadamente para poderlas marchar era algo corto para ellos. Tiene que ser, uno se levantaba casi vestido, yo dormía vestido para poder marchar bien, pero tampoco, igual me hicieron sacarme la vestimenta adecuada para poder marchar. Gracias, Christopher. Entonces, diputado Winter, ¿queda claro con la respuesta? Ok. Diputado Moreira, tiene la palabra. Luego el diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, preguntar, no sé si al abogado o a Christopher, en compañía, batallón de Concripto, ¿qué personal ibas en la parte médica? ¿Enfermero, médico, paramédico? ¿Y qué se sabe de los insumos que llevaban? Esa es mi pregunta, señor presidente. Gracias, diputado Moreira. Tiene la palabra don Christopher. Iba un enfermero y una enfermera, que no sé si están especializados en el tema de la enfermería, porque tampoco hubieron buenos tratos. Uno llegaba con un dolor, si te pasa con sentadilla, si te pasa dando una vuelta corriendo ahí con el fusil o cosas así. Yo salí con problemas a la espalda, con el tema del lumbago y problemas nerviosciáticos, por ese mismo tema, porque 2 paracetamoles no me iban a sanar de ese problema del lumbago ni del nerviosciático, al igual que varios compañeros. No había una asistencia médica así buena como para poder ayudarnos, para poder marchar bien y sin ninguna novedad. Gracias, don Christopher. Diputado Moreira, ¿queda claro? Si el abogado puede complementar con más antecedentes. La verdad es que respecto del resto de antecedentes, como quiénes iban en la marcha, si efectivamente llevaban insumos, si iba o no una enfermera, todavía es bastante difuso. Y es bastante difuso porque desde el día 1 nosotros esa fue la información que pedimos a través de oficios. Bueno, no solamente nosotros, también entiendo algunos diputados, el Consejo de Defensa del Estado, entiendo que un montón de actores, instituciones públicas, justamente para saber, o sea, quiénes iban, quiénes estaban a cargo, en qué distancias, el cronograma, y todo eso lo hemos logrado reconstituir de a poco nosotros a través de los conscriptos. Pero sería bastante útil, y acá por su intermedio y al resto de la comisión, si es que finalmente pudiera el ejército entregar justamente la nómina de quiénes iban en la marcha, qué funciones cumplían y cuáles eran los insumos, porque hasta el día de hoy se desconocen. Lo que dice Pacarati acá dice relación con los enfermeros que estaban ahí arriba, si es que eran enfermeros, porque claro, y por la forma de trato también, que deja bastante que desear, que no tiene que ver con profesionales de la salud. Pero si en la marcha iban con implementos para, por ejemplo, atender una emergencia, es algo que hasta el día de hoy no sabemos. Permiso, Sí, don Christopher. En el tema de eso de que dice ahí el abogado, ellos no iban con lo útil así para poder, como si había una emergencia como la emergencia que hubieron esa noche, no estaban preparados, no tenían ni siquiera un remedio, ni ahí no llevaban paracetamol como siempre nos dan, ahí no llevaban nada, y solamente iban ellos su mochila y cosas así como para curar heridas, pero para eso no llevaban nada más. Si andaba un camión cuando nos llevábamos nuestras cosas, y una camioneta chica, una Nissan, que era para el caso de emergencia de lo que pasó con Franco. Gracias, Pacarati. Diputado Moreira. Gracias, presidente, por su intermedio. Al abogado, ¿cómo se va a llevar la causa en el sentido de los abogados? ¿Va a ser un solo abogado que está en querella, ¿no es cierto?, por el fallecimiento de Franco? ¿Qué pasa con los otros muchachos, con los otros conscriptos? Sí, bueno, yo personalmente solamente represento a Romy, ¿cierto?, por el fallecimiento de Franco, principalmente por la gravedad, ¿cierto?, porque he preferido concentrar mi energía acá, la verdad. Son varios conscriptos, son alrededor de 45. Yo entiendo que hay otro abogado más, otro colega, que es Fernando Leal,
que él está representando a otros 17 conscriptos, por los apremios ilegítimos propiamente tales, que son estos hechos que se describen del 21 al 27. Pero hay otros más, y respecto de esos otros más yo desconozco si tienen asistencia jurídica y representación. Sé que respecto de los 45, en forma genérica y por mandato legal, el INDH sí presentó una querella en favor de todos ellos. Pero si es que tienen abogado particular, lo desconozco. Gracias, don Sebastián. No sé si hay otra, se aclararon. Vamos a dar la palabra a Araya, después Mix y Lee. Perdón, Ramírez, que me lo he pasado. Perdón, don diputado Ramírez, perdón. Gracias, presidente. Aprovechándome de la paciencia que ha tenido Christopher de respondernos y agradecerle la disposición desde ya, él ha respondido bastantes preguntas respecto a la vestimenta. Yo creo que ha permitido generar un panorama más o menos claro respecto a esa situación. Pero yo lo quería llevar a otras condiciones respecto a la marcha, porque también en varios medios de comunicación se habló, por ejemplo, de la alimentación en la marcha propiamente. Si él nos pudiera contar efectivamente cómo se dio en el proceso, qué comían, cómo estaba eso resguardado, si había alimentos suficientes, esa situación. Y lo otro, respecto de la infraestructura propia de una marcha en la intemperie. Habían carpas, habían tiendas, había elementos para resguardarse de las condiciones climáticas. Si nos pudiese detallar ese ámbito en particular. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Tiene la palabra don Christopher Pacarati. El tema de los alimentos, sí, de que había alimentos había, pero habían días que la comida era mala. Una vez nos tocó comer unos fideos que parecían puré. Un día que la carne era cruda, el pollo era crudo. Nos tocaba comer ese tipo de alimentos, o no sé, las sopas eran así, nos alimentamos casi de pura agua. Hay días que no almorzamos porque los alimentos no eran, como que venían con cosas raras, así como con tierra, porque lo hacían debajo de unos techos que están como quemados, incendiados en el regimiento. El tema de así, teníamos carpa, dormíamos en el suelo. Y entre nosotros los compañeros nos tratábamos de buscar el acomodo para poder dormir bien con nuestra ropa, ocupábamos nuestra ropa así, intentando descansar, porque al fin y al cabo estábamos todo el día marchando, entrenando, y la noche era difícil, y ahí nos enfermábamos y todo. Gracias. Christopher. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta que no? Colega diputado Araya, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, para hacer algunas preguntas al señor Pacarati. Al comienzo de las marchas en general, en cada una de las marchas, al comienzo o durante la marcha o al final, ¿se realizaba alguna consulta acerca de si alguien presentaba algún nivel de afectación de su salud? Porque entiendo que es parte de lo que se suele hacer, es si es que alguien está con algún inconveniente. Entonces no sé si eso en las marchas anteriores y en la última en particular ocurrió o se aplicó este protocolo, no sé si o práctica o costumbre. Eso es lo primero. Lo segundo es, se mencionó unos sangrados. Estos sangrados llegaron al nivel de ensuciar los uniformes. Estoy pensando en si quedan vestigios de este tipo de situación. Lo tercero es, frente a los inconvenientes, los problemas de salud o los eventuales malos tratos, hubo una representación a sus superiores, tanto directo, porque no sé quién habrá estado a cargo de la escuadra del batallón, o un poco más arriba, si es que hubo alguna manifestación de estos problemas, ¿se representaron? Son esas tres preguntas. Gracias, diputado Araya. Tiene la palabra Christopher. Sobre el tema, sí,
Y si uno presentaba algo, alguna molestia, uno la avisaba, pero ellos decían que en la marcha se nos quitaba, que no aguantáramos hasta que llegáramos abajo, que abajo íbamos a recibir asistencia médica, cosa que no pasó. Eh, el tema del sangrado sí, la ropa se manchaba. Teníamos ropa de cambio, sí, teníamos 3 teñidas, pero igual cuando nos lavaban la ropa se perdían las tallas y al fin y al cabo ocupábamos siempre la misma ropa manchada. Eh, sí, el tema del sangrado, mis compañeros se desangraban hasta desmayarse, hasta quedar mal en el suelo, tiritando, como convulsionando. Son temas fuertes que pasaron, sí, y vimos obviamente compañeros que sí, yo los puedo invitar a hacer, no sé, a hacer esto mismo por vía Zoom y que ellos les comenten de su parte también lo que vivieron. Sí, igual pasaron bastantes cosas que afectan. Christopher, tiene la palabra la diputada Mix. Gracias, presidente. A ver, tengo unas preguntas para Christopher, que evidentemente, como han dicho mis compañeros, si quieren le responden. Pero quería, porque en el cronograma estoy todo el rato comparando lo que nos dijeron desde el ejército, ¿no? Para ir develando alguna incongruencia. Pero en la presentación que hizo el general Pino, hablaba de que el día 22 al 25 hicieron entrenamientos progresivos de marcha. O sea, asumo que eran marchas cortitas y se devolvían. ¿A esas marchas tú te refieres con que dormían a la intemperie, en carpa, mal alimentados y sin revisión médica, antes de la marcha final de los 8 kilómetros? Porque fueron como hasta el día 26 marchas preparatorias para la marcha final. Hacían marchas cortitas, se devolvían, esa era la dinámica. Ahí era donde no estaban bien alimentados, dormían en carpas y estaban desabrigados. A eso es como una pregunta específica. Y lo otro, presidente, al abogado, porque, a ver, cuando uno sigue el cronograma de declaraciones de los comunicados entre el 27 y el 8 de mayo, del día 8 de mayo, que es donde el presidente de la República convoca al general Iturriaga, el día 9 de mayo sale el general Iturriaga públicamente a decir que su objetivo es establecer la verdad y precisar si se mintió, si hubo ocultamiento de información o derechamente se mintió, una mea culpa, algunos lo ven así, ¿no? La investigación de esta causa, imagino que debe tener como más de una arista, ¿no? Porque una cosa es perseguir directamente la responsabilidad respecto a la muerte de Franco. Pero otro lado también es evidente que la incongruencia y las mentiras aportaron para que eso ocurriera, porque aquí tuvimos al general diciendo fue un accidente, si lo recuerdan, ¿no? Fue un lamentable accidente, que ojalá no se repitiera. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo se va a continuar con la investigación? Estoy pensando incluso en el otro abogado del resto de los conscriptos, porque una cosa es demostrar institucionalmente que se mintió, otra cosa es demostrar la responsabilidad de quienes son responsables de la muerte de Franco directamente, de la amputación de la mano de otros de los conscriptos y de la gravedad del resto. Uno puede decir, pero si tiene relación, sí, tiene relación, pero estamos hablando de un problema de falsedades acumuladas de una institución que no puede quedar impune, y otra cosa es buscar la responsabilidad, como pasó en Antuco, que finalmente Cereceda fue el responsable y aquí no ha pasado nada, la institución hizo la pega. ¿Cómo ustedes están pensando avanzar en la investigación? En ambos caminos, ¿se van a hacer cargo también del tema institucional? A nosotros nos corresponde, evidentemente, buscar las responsabilidades administrativas y políticas ahí, pero en términos judiciales, ¿cómo lo están abordando ustedes? Estas dos materias que no se oponen, pero son caminos distintos, ¿sí? A lo mejor la justicia militar podría avanzar en lo que tiene que ver con la institución, pero la justicia civil debería seguir avanzando respecto a la responsabilidad de la muerte de Franco. Eso,
Gracias, diputada Mix. Tenemos una pregunta para Christopher y varias preguntas para el abogado. Entonces, vamos con don Christopher Pacarati. Como dice, sí entrenamos para poder marchar ese último día, pero ahí entrenábamos con la ropa adecuada. Ahora eran ratos cortos, eran como de 3 horas, de ida, recorrer y cosas así, después de volverse. La alimentación era la misma siempre. Sí, por eso nosotros nos confundimos y pensamos que íbamos a marchar con la ropa adecuada ese día. Como marchábamos, como estábamos entrenando para marchar así, nos estaban entrenando con el peso adecuado, con la ropa adecuada, cosas para que llegue el día y nos quiten todo esa vestimenta o la preparación que ya estábamos entrenados. Eso. Gracias, don Christopher. Tiene la palabra el abogado de la familia Vargas. Gracias. Bueno, respecto de cómo se va a seguir. Efectivamente acá hay, podríamos decir, 3 vías o 3 tipos de procedimientos. Del que nosotros nos estamos haciendo cargo hoy día es de las responsabilidades personales, que es el esclarecimiento de la verdad, digamos, de la verdad material, en los hechos, que se acrediten los hechos y qué participación hubo, ¿cierto? Y eso es la vía penal y es lo que estamos concentrados el día de hoy. Entendemos que también existe un procedimiento, una investigación administrativa sumaria que tendrá el propio ejército, que tiene que ver, ¿cierto?, con las responsabilidades de si hubieron omisiones o negligencias por parte de los funcionarios, que tiene que ver con incumplimientos funcionarios, más que de responsabilidad o tipos de delito. Y posteriormente, cuando termine este proceso penal, viene otro paso, que yo creo que acá ya se ha visto o se ha deslizado, que tiene que ver con la acción civil o la responsabilidad del Estado en esto. Porque ahora estamos en un escenario de ver cuáles son las responsabilidades personales, o sea, cómo ocurrió, esclarecer la verdad. Pero luego viene, bueno, estas personas que son responsables responden ante alguien, y ese alguien es claramente, cierto, el Estado. ¿Y por qué debe responder posteriormente el Estado? A través de una demanda civil, que eso, insisto, va a ser mucho más adelante, porque estos conscriptos estaban bajo su tutela y bajo su cuidado. Entonces, en último sentido, si es que existen estas personas que han causado daño a través de un delito, el Estado es quien debe, cierto, reparar este perjuicio también por no tener o por tener, cierto, la responsabilidad, a lo menos extracontractual, en el daño causado. Colegas, por favor. Sí, bueno, solamente indicar que nosotros estamos concentrados en esto. Para Romy, para las víctimas, las preocupaciones acerca de qué funcionario incumplió cuál deber, no es que sea irrelevante, pero no tiene la misma relevancia del esclarecimiento de la verdad, que estimamos que la vía idónea en este momento y nuestras energías están concentradas ahí. Gracias, don Sebastián. Tiene la palabra el diputado Lee. Gracias, presidente. Mire, yo me vengo integrando recién, usted sabe que está fuera de Chile. Simplemente quisiera expresarle a la mamá de Franco las condolencias, que creo que es un sentimiento a pesar de todos los que componemos este comité, y nuestro interés en esclarecer justamente la verdad. O sea, que tenga plena confianza que por lo menos este cuerpo colegiado que se ha reunido por un periodo de tiempo en una comisión investigadora, ese es nuestro principal interés. Y por supuesto que también lo que buscamos es que se mejoren las condiciones para fortalecer una institucionalidad que es muy necesaria en Chile y en la cual su hijo participó, que es formar soldados que puedan también ser parte de una defensa efectiva, eficiente. Por lo tanto, si nosotros queremos que más jóvenes se sientan atraídos a participar de algo tan necesario para nuestra patria, justamente es muy necesario, y espero que todos lo entendamos así, de fortalecer y mejorar una institucionalidad que es el servicio militar. Yo creo que ese es el principal objetivo, el objeto que tenemos todos en esta mesa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lee.
Tiene la palabra el diputado Oyarzo. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio me gustaría una pregunta al señor Christopher Pacatari. Saber si nos puede describir las condiciones de higiene. Paccarati. Si nos puede describir la higiene del lugar, los baños, las piezas, cómo él veía si es que esto efectivamente se hacía aseo diario, los baños, las condiciones, los comedores, la higiene en general del recinto militar. Si nos puede describir eso, por favor. Gracias, diputado Oyarzo. Tiene la palabra don Christopher. Aquí en Putre, el tema de la higiene era buena, no era mala. Pero ahí en el tema de la instrucción, allá en Pacoyo, era pésima. Ahí no había baño, ahí teníamos que hacer al lado de un cerro, cuando teníamos que ir a hacer de otro tipo de necesidades, teníamos que ir como a una cabañita donde habían puras tablas con hoyos, donde me sentaba al lado de mi compañero y de todos mis compañeros al lado, a hacer nuestras necesidades incómodamente, obviamente así al aire libre. Ni se imaginan la cantidad de bacterias o de virus que pueden haber en esos baños, quizás cuánto tiempo llevan ahí y todo, o donde lo comíamos, era el lado donde no se podían comer, las mesas estaban como quemadas, el techo ya se caía. Y sobre una pregunta que me hicieron en delante igual, sobre los nombres de las personas que no fueron buenas, que en el sentido fueron, yo encuentro las peores personas con mis compañeros, sobre el teniente Wall, el cabo Saavedra y el cabo Alvear, que fueron una de las personas que maltrataron bastante a mis compañeros, yo creo que fueron los que tuvieron más partícipe ahí en el tema de Franco y de varios compañeros más que estuvieron con problemas cercanos a él. Gracias, don Christopher. Antes de continuar con las palabras, voy a solicitar un acuerdo para que envíen a esta comisión la nómina de funcionarios del Ejército y sus funciones en esta marcha. ¿Están de acuerdo? En el fondo, me parece bien que se entregue, pero que no sea público acceso por ser la identidad de las personas y ciertos roles militares. Estoy pensando si es que puede tener alguna consideración de seguridad. Secretario, ¿se puede solicitar de esa forma o ellos lo determinan? Yo creo que ellos lo podrían determinar, o sea, lo podríamos pedir perfectamente en la medida que no afecte la seguridad nacional. Podríamos pedir la información en el entendido de que no afecte la seguridad nacional, de darle identidad de los funcionarios. Ok, solicitemos. ¿Están de acuerdo entonces a solicitar esta...? Entonces, hay acuerdo para solicitar la nómina de funcionarios del Ejército y sus funciones en esta marcha. Tiene la palabra el diputado Borges. Gracias, presidente. Mire, yo no sé si mi pregunta va a ser atingente al tema, pero me gustaría relacionar, como lo hizo el diputado Moreira por su intermedio, presidente, con la tragedia de Antuco, donde esto fue hace casi 20 años. Y me gustaría saber, porque ahí hubieron cerca de 45 personas fallecidas, y me gustaría saber que si de esa época se han cambiado o no los protocolos internos de campaña, si es que ha habido o no una condicionante directa con esa tragedia a lo que hoy día pasó en la actualidad con Putre. Entonces me gustaría saber si es que después de 20 años estamos nuevamente con una tragedia de un conscripto fallecido, y si es que el Ejército sigue con los mismos protocolos o se ha cambiado considerablemente para que no ocurran este tipo de situaciones. Eso sería, presidente.
Gracias, diputado Borges. Sobre esa pregunta en particular, nosotros vamos a invitar luego de la semana distrital, está invitado el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Está citada, o vamos a citar a la ministra Maya Fernández, que hoy día no podían por temas de agenda. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Chile, don Rodrigo Pino, nuevamente vamos a escucharlo justamente por ese tipo de preguntas que quedaron desde la presentación pasada. Y el director del hospital del Ejército, del Hospital Militar, perdón. Solamente decir que para esa fecha podemos hacer esas preguntas porque ellos son quienes tienen esa información. Diputado Borges. Presidente, sobre el tema, es que puede ser que en la invitación diga que vengan a hablar sobre ese tema, no que tengamos nosotros que ahí preguntarle, sino que traigan un organigrama de lo que pasó en Antuco con lo que estaba sucediendo hoy día, para que ese día nosotros tengamos la información correcta. Me gustaría que eso es lo procedente, porque si ese día vamos a estar haciendo preguntas y nos van a decir que van a venir a otro día a exponer, mejor es decir que en la presentación venga explicitado lo que nosotros queremos preguntar. Le vamos a enviar el mandato, con eso estaría, pero aún así yo voy a por lo menos conversar con el Ministerio de Defensa para que traigan una presentación de ese tipo, como un comparativo entre lo que fue y lo que es, y ver si se están cumpliendo esos protocolos, si se incumplieron en esta ocasión. Acordamos entonces la próxima sesión. Diputado Lee, diputada Mix y luego el diputado Yarzo. Diputada Mix, perdón, diputado Lee, diputada Mix y diputado Yarzo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Oiga, yo quisiera recordar de que estas comisiones investigadoras no tienen un afán jurídico. Acá no vamos a concluir una verdad. La verdad es una verdad jurídica. Y los procesos jurídicos, obviamente que son distintos a lo que estamos ejerciendo nosotros en esta mesa ahora con una pregunta y escuchando una respuesta. Nosotros estamos convocados, presidente, a fiscalizar actos de gobierno como parlamentarios, como diputados específicamente, y en esta comisión investigadora me gustaría también que nos centráramos más bien en actos de gobierno. Y en ese sentido, preguntarle al abogado de Franco, de la mamá de Franco, en su opinión, ¿cuáles serían los actos de gobierno que habrían sido vulnerados o que flagrantemente estarían siendo vulnerados de acuerdo a los antecedentes que usted ya dispone en este caso? Gracias, diputado Lee. Tiene la palabra el abogado de la familia Vargas. Muchas gracias. Le pediría si me puede precisar a qué se refiere con actos de gobierno. Actos de la administración del Estado. Por ejemplo, acá han salido algunas preguntas de protocolo, imagino que están involucrados el Ministerio de Defensa. ¿Sí? Disculpe. Yo respecto de ese punto creo que lo pertinente es que como cada cual tiene su expertise y es primera fuente, es que a quién le corresponde entregar esa información es justamente de quién emiten los actos. No creo que deba yo, cierto, entregar un aporte de información que no va a ser una información oficial, sino que va a ser una impresión. Y yo creo que acá los responsables de entregar realmente si se cumplieron protocolos, si se siguió la normativa, es justamente el Ejército. Ahora, yo la verdad he venido a 2 comisiones, pero me parece que voy a discrepar en un punto con usted, porque me parece que el establecimiento de la verdad siempre es un punto relevante, independiente del escenario en que uno esté. Porque incluso si esta comisión investigadora está citada para estos efectos, es justamente también para poder escuchar a la víctima, escuchar a un conscripto, que son personas que sufrieron de primera fuente. Entonces, insisto, sin tener la expertise, me parece que el esclarecimiento de la verdad siempre tiene que estar puesto sobre la mesa. Gracias. Tiene la palabra el diputado Lee. Solamente, presidente, para precisar de que mi argumentación parte con lo que escuché del mismo señor abogado, que dijo que su primera prioridad era establecer la verdad de los hechos. Ahora, la verdad de los hechos justamente se verifica dentro de un proceso judicial que usted sabe que estamos en el ámbito penal, hay un crimen de por medio probablemente, esa es la hipótesis,
y los estándares son elevadísimos, más allá de un simple cuestionario o una encuesta. Pero mi pregunta a lo mejor se malinterpretó, porque iba en el sentido de colaborar. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene en un indicio de que se transgredió o no se cumplió un acto de gobierno, como por ejemplo que se le entregue a usted mismo el estado de las instalaciones donde pernoctan los conscriptos, estoy poniendo solamente una idea, nosotros sí podríamos ayudar dentro de nuestras facultades parlamentarias a que eso se acelere. Estoy en ese sentido dirigiendo mi intervención. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lee. No sé si quiere responder a eso el abogado. No, la verdad Disculpe, la verdad me remito básicamente a la misma respuesta que di antes. Creo que frente a esas infracciones de acto, yo como ciudadano común y corriente no tengo por qué saberlas ni conocer esos protocolos en forma concreta. Así que los próximos invitados, ¿cierto?, con esa determinación de lo que tienen que venir a responder, son los que tienen que entregar esa información. Ok. Tenemos a la diputada Mix, al diputado Yarzo y diputado Araya. ¿Pero era sobre esto mismo? Sí. Era proponerle a la comisión que oficiáramos directamente, por ejemplo, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Defensa sobre, por ejemplo, si hubo alguna acción a propósito de la alerta que emitió la OMS y la OPS a propósito de una eventual epidemia o bacteria, etcétera. Yo creo que eso en particular podríamos oficiarlo inmediatamente para tener una respuesta formal sobre esos actos específicos, que yo creo que es una cuestión que es bien relevante porque había una alerta temprana de la OMS y necesitamos saber si hubo durante este periodo, entre la alerta de la OMS y lo que ocurrieron estos hechos, algún acto en esa línea de parte de la administración. Ok, vamos a llamar a votación para este acuerdo. No sé si les parece la propuesta del diputado Araya. Propone conocer si es que existieron protocolos respecto de la alerta que hizo la OMS por enfermedades respiratorias y por otro tipo de enfermedades. ¿Por epidemia? ¿Por bacteria? No, si se emitió una alerta. Si se emitió una alerta. O sea, si se hizo alguna acción... A raíz de la alerta. Claro. A raíz de la alerta. Si el ejército, el ministerio... Presidente, para precisar, si el ejército... Perdón, presidente. Disculpe, colega, por favor, orden. Secretario. Para precisar, para saber si el ejército reaccionó a la alerta que habría hecho la OMS respecto de la epidemia por la crisis respiratoria o por eso. La crisis respiratoria y la existencia de una bacteria, de la denominada bacteria asesina, yo creo que son dos temas. Okay. Pero creo que es importante ver si es que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, incluso podemos oficiar a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, de modo que ver si hubo alguna reacción sobre eso, que eso es un acto de gobierno. Vamos a solicitar el acuerdo, solamente decir que acá vamos a tener también, vamos a citar al Ministerio de Salud, a la Ministra de Salud, vamos a citar también a la Seremi de Salud de la región de Arica-Parinacota, vamos a tener al Servicio Médico Legal también de la región de Arica-Parinacota, vamos a tener también al CESFAM de Putre, entre otros invitados, para que también se le puedan hacer ese tipo de consultas. La Ministra de Salud principalmente, si ellos hicieron algo no respecto. Pero aún así podemos tomar el acuerdo de oficiar. ¿Están de acuerdo con el oficio solicitado por el colega Araya? Al ejército. ¿Al ejército? Sí, perfecto. Acuerdo, presidente. De acuerdo, presidente. Si ellos emitieron uno o si recibieron uno, yo creo que eso es lo más adecuado. Entiendo, perdón, en particular que sería lo del SARS-CoV-2, que es de enero. El COVID. Claro. El COVID. Sí, el COVID. Tenemos que claro, la información precisa. Según entiendo, tenían, según lo que tenemos de información, era influenza H3. Acá por último, bueno, perdón, un poquito de orden. Lo otro también es que se nos ha solicitado y el colega Winter ha propuesto invitar a un doctor especialista en enfermedades respiratorias y en altura. Vamos a ver si... Que pueden no ser el mismo, probablemente. Claro, que pueden ser dos o puede ser uno solo, pero
pero ahí vamos a tener eso en consideración. Entonces, por crisis respiratoria más amplio. Presidente, para clarificar. el doctor Lee va a clarificar, colega diputado doctor Lee. No, presidente, mire, el SARS-CoV-2 es la denominación del virus y ese virus provoca una enfermedad que se denomina COVID, como por sus iniciales simplemente, ¿ya? El tema acá, es que yo creo que sería de mucho mayor utilidad, es en vez de especificar la pregunta, que nos puede dejar cosas fuera, yo la ampliaría. Es decir, yo al Ministerio de Salud le pediría si es que ofició o si emitió alguna alerta para que se vacunara, por ejemplo, a todas estas poblaciones de riesgo. ¿Quiénes son las poblaciones de riesgo? La gente que está privada de la libertad, la gente que tiene que estar en condiciones de hacinamiento, que yo creo que ese es el caso que corresponde a la gente que está prestando servicio militar, y sobre todo, todos conocemos, usted también, presidente, hemos estado en Parinacota, en una condición de altura, y los recintos son súper pequeños. Por lo tanto, una persona que esté en fase activa prácticamente va a contagiar a todo el resto de las personas que convivan una noche con él. Entonces, yo, el oficio, como está planteando el colega Araya, yo lo expresaría en condiciones generales más que específicas. O sea, cuáles son las medidas que el Ministerio de Salud adoptó o recomendó en relación a las alertas sanitarias que provenían de la OMS o la OPS. Gracias, colega Enrique Lee. ¿Tomamos el acuerdo con esas características entonces? ¿Que sea amplio la consulta? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? ¿No? Ok, tomamos el acuerdo entonces. Acordado. Diputada Mix tiene la palabra. Disculpe, diputada, solamente indicarles que nos quedan 10 minutos de comisión, para que acotemos las palabras. Gracias, presidente. Dos cosas. Mira, repasando los mandatos, ambos mandatos, a propósito de por qué estamos acá, coincidir con el abogado, presidente, que la búsqueda de la verdad siempre tiene que ser un objetivo, independiente de cómo lleguemos a ella. Y por esa misma razón creo, presidente, que el abogado o los abogados del resto de los conscriptos algo también pueden aportar en la búsqueda de esa verdad, porque el mandato, a pesar de que efectivamente aquí hay que reconocer, si no hubiese sido por el empuje y la fuerza que puso la mamá de Franco, quizás nunca nos hubiéramos enterado de esta situación, es que hay otras víctimas también. Y sería bueno escuchar los relatos de esos padres y también de esos abogados que quizás pudieran, o al menos los abogados pudieran aportar algunos antecedentes que puedan decirnos en qué momento reaccionaron para atender a Ángel y al otro chico, en qué momento, ¿verdad? Y hay una pregunta que creo que no es menor, pero seguramente a medida que esta marcha avanzaba, presidente, y fueron enfermándose los compañeros, a mí me gustaría preguntarle a Christopher, si es que puede, si es que no quiere responderla, por cierto que no lo haga. ¿Cómo reaccionaron todos en el momento que se empezaron a enfermar o cuando se enteraron del fallecimiento de Franco? ¿Qué fue lo que sucedió en esa marcha? ¿Qué sucedió en la brigada? ¿Qué sucedió en todos los que estaban allí? ¿Qué fue lo que ocurrió? No solo en ustedes, sino que también cómo reaccionaron quienes estaban a cargo de esta marcha. Eso, presidente. Gracias, diputada Mix. Yo justamente lo hablábamos con la diputada Mix porque tenía la misma pregunta, ¿cuál fue el accionar del ejército, de los demás conscriptos en el momento del deceso lamentable de Franco? Gracias. Tiene la palabra Christopher. Sobre ese tema, cuando íbamos marchando y vimos que mi compañero Franco empieza a presentar su malestar y esas cosas así, o cuando ya se lo llevan en la camioneta, nos dijeron que solamente le estaba costando respirar, que
iba con problemas respiratorios hacia abajo y que había llegado estable abajo, que abajo lo estaban, o sea, en Putre lo estaban, él estaba estable, tenían todo controlado, y cuando llegamos después de la marcha y nos contaron que había fallecido, fue algo choqueante para nosotros, para nuestros compañeros y para ¿cómo se llama? Nuestro cabo, que estaba a cargo de nosotros, nos contó llorando, y todos llorando por lo que había sucedido, por la muerte de Franco. Nadie se lo esperaba, nadie pensó que iba a pasar algo así. Pensamos que era un tema respiratorio, ¿no? Como lo decían ellos, pero al final no fue así, fue fuerte. Y desde ahí, desde ese momento ya como que todo empezamos a cambiar, empezaron como a desordenarnos, nos empezamos a desordenar en el sentido de que nos estábamos pescando mucho lo que nos mandaban a hacer o decir o cosas así. Y ellos no querían que no nos abrigáramos, nosotros nos abrigábamos igual, porque obviamente es fuerte, nosotros no, pudo haber sido cualquiera, y es fuerte, para mí es doloroso eso, porque a Franco yo lo consideraba un amigo para mí, hablamos harto de unos temas personales que solamente yo sé y con otro compañero más. Es fuerte eso. La acción en ese momento fue pronta, fue rápida del ejército, se demoraron, lo llevaron primero a un lugar y después lo llevaron a enfermería, por una tienda de campaña de enfermería, y después lo llevaron al CESFAM. Se supone que supuestamente lo llevaron a Putre y que en Putre lo tenían estable, él estaba bien, supuestamente ahí. Pero después, cuando llegamos y supuestamente Franco estaba en enfermería, nos dicen que había fallecido, pero nos avisaron que Franco estaba en enfermería cuando había fallecido y que después lo trasladaron hacia el hospital que estaba un poco más abajo. Claro, ahí hay una... A ustedes también le dijeron lo mismo que le dijeron a los demás, que era que había llegado vivo al CESFAM. Tiene la palabra la madre de Franco. A mí no me dijeron eso, a mí me dijeron Sebastián Silva, hola, a las 7 de la mañana, hablo con mamá de Franco Vargas, sí, lo llama el comandante Sebastián Silva para avisar que Franco, en una rutina de entrenamiento, lamentablemente se desvaneció y falleció. Solo eso me dijeron. Bien. Diputado Araya sobre el punto, y luego el diputado. Sí, presidente, con la mayor delicadeza, ¿cuál más o menos? No sé si tienen la hora exacta del llamado, porque una cosa es el llamado y la otra la constatación de la muerte que se da en el CESFAM. Entonces, sí. No sé si hay un orden cronológico. Lo he dicho en otras ocasiones, pero podemos nuevamente hacerle la consulta. Sí, a las 7 de la mañana, con 5 minutos. 7 de la mañana con 5 minutos hacen el llamado, le llaman a la madre de Franco. Claro. Es parte de la incongruencia de este caso, colega Araya. Diputado Ayarza. Presidente, por su intermedio quiero pedir oficio a Fiscalía y al Ministerio Público por todas las denuncias que se han hecho desde el 2021 a la fecha, puede ser, o 2020 a la fecha, en casos similares de negligencia sobre el servicio militar. Si es que existen en el país otras denuncias que se hayan realizado con casos similares de conscriptos que hayan caído al hospital, con enfermedades, o con casos de maltrato o de apremios ilegítimos. Si podemos hacer ese oficio al Ministerio Público. ¿La cantidad segregada por regiones? Por regiones, claro. La cantidad de sí. Que podrían existir por negligencia del servicio militar. Ya, sí. Gracias. Entonces, oficio... ¿Puedo ampliar esa? Sí, colega Mix, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que a propósito de lo que plantea el diputado Borges, perdón, se me había olvidado su apellido, ¿sí? ¿Por qué no ampliamos ese oficio y pedimos que sea el registro de las denuncias desde hace 19 años?
porque finalmente eso también nos entrega los antecedentes para ver si estas prácticas que fueron las que terminaron con la muerte de 45 conscriptos hasta la fecha, si hubo tantas denuncias durante 19 años, ¿cómo no se modificaron los protocolos? Digamos, más allá, con esa finalidad, ¿no? Si hay denuncias de casos de abuso o de maltrato, o de que hayan estado golpeados o sin comer, o que lo hayan tenido, como explicaba Christopher, en estas casuchas para hacer sus necesidades, etcétera. Todo tipo de denuncia que tuviese que ver con jóvenes que estaban prestando su servicio voluntario. Eso. Colega Becker, Para que podamos hacer el seguimiento. se tiene que retirar. Los 19 años, sí, pues, obvio. Colegas, estamos en la hora. Voy a solicitar 5 minutos de extensión para poder terminar con el tema de los oficios y algunas dudas que queden. ¿Le acordamos 5 minutos más? Entonces, solicito acuerdo para oficiar a Fiscalía y al Ministerio Público. Al Ministerio Público, perdón. Solicito oficio entonces para el Ministerio Público, para que nos informen sobre denuncias similares y el estado de esas denuncias por tiempo y por región. Desde 2005 en adelante. 2005 en adelante, ¿les parece o cambiamos la fecha? El 2005 fue la de Antuco. Ok. Y oficiar también el mismo tenor a la Corte Marcial. ¿Sí? Acordado. Antes de terminar, no sé si hay alguna otra palabra o si los invitados quieren expresar alguna opinión. ¿Vamos a acordar invitar a los abogados del otro? Sí. No, pero yo voy a definir ahí en qué tiempos, pero sin lugar a dudas estamos buscando encontrar todas las versiones de todos los casos. Hoy día tuvimos tanto a la familia de Franco Vargas, que yo le agradezco, y a Conscripto, pero sin lugar a dudas seguimos, a Christopher, perdón, pero sin lugar a dudas seguimos buscando mayor antecedente de primera fuente. Abogado. Es muy breve, solo porque este dato quizás se lo puedo hacer llegar después, pero encontré la cronología de contradicciones, todo. Y hay 2 contradicciones muy importantes, que son el 3 de mayo y el 6 de mayo. Se los voy a leer solamente porque creo que es muy relevante, aparecen las horas, todo lo demás. El 3 de mayo, el general Rodrigo Pino, jefe de Estado Mayor General del Ejército, dijo que a lo menos en 15 años no tuvieron ningún antecedente de un fallecimiento de un soldado en condiciones de trabajo en altura. Y sobre Franco Vargas señaló que a los primeros minutos de iniciada la marcha habría manifestado que se sentía mal. Esto fue el 3 de mayo. Sin dar nombres, explicó que quien estaba a cargo, además de un enfermero, dispusieron de inmediato su evacuación al puesto de atención médico especializado instalado en Pocoyo para poder brindar el apoyo sanitario. O sea, subieron primero. A los conscriptos que estaban en etapa de aclimatación en la zona. El soldado fue estabilizado allí y en la medida en la que su situación fue empeorando, fue rápidamente trasladado al CEFAM de Putre. De acuerdo a los registros, llegó con signos vitales, eso dijo el 3 de mayo. Vivo allí, y mientras esperaba la llegada del médico de urgencia del CEFAM, al soldado se le habría generado un paro cardiorrespiratorio que implicó que el personal sanitario procediera a su reanimación. El médico llegó, continuó con la reanimación, todo esto diciendo que estaba vivo, y lamentablemente se constató su muerte a partir de las 7:12 minutos. El 6 de mayo, sin embargo, un nuevo antecedente contradijo esta versión del Ejército, y acá es cuando habla el director del CEFAM. En una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Putre, el director del CEFAM, Aldo Rivera, señaló que según el registro del consultorio, el joven llegó a las 6:52, trasladado en un vehículo militar. Su arribo, precisó, fue sin previo aviso, por lo que hubo que llamar de urgencia a un médico. Se constata que esta persona venía sin signos vitales, ni tampoco con respuesta a estímulos, ni verbales ni físicos, y añadió que después de 6 ciclos de reanimación cardiopulmonar, los que se hacen por protocolo, el médico de turno procede a declarar el fallecimiento del conscripto. Esa es la contradicción. Una de las contradicciones. Una de las contradicciones, pero es la relevante en cuanto a la hora y si llega vivo o no. Bien, yo quiero agradecer no solo a los diputados y diputadas presentes, sino que también la valentía, el coraje y la voluntad que ha tenido Romy Vargas, la madre de Franco Vargas. También quiero agradecer la valentía que ha tenido Christopher Pacarati,
que estuvo ese día en esa marcha fatal y que nos ha entregado antecedentes de primera fuente, según su punto de vista. Quiero agradecer su disposición, su voluntad, su valentía. Lamento que tengamos que pasar por esto y que tengamos que vivir nuevamente cada relato, pero créame que estamos haciendo todo lo posible por llegar a la verdad, y eso ojalá en algún momento lo logremos y pueda tranquilizar un poco a la familia entre medio de tanta oscuridad y de tantos dime y direte que no han llegado hoy día a la verdad. Información contradictoria, hoy día escuchamos nuevos antecedentes, escuchamos el antecedente del ejército. Bueno, acá todos se van a tener que formar su propia opinión. Le agradecemos mucho su disposición, su voluntad y su coraje, y lamentamos que tenga que volver a vivir esto, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.